seguirte conociendo, seguir permitiendo que nuestro corazón sea tomado por ti, que nuestra mente, que nos usaras, Dios, que hoy cada uno podamos ver cómo empezamos y cómo terminamos con respecto a ti, no con respecto a cuánto logramos externamente, sino cuánto permitimos que tú obraras internamente y como consecuencia definitivamente se dejaron venir los cambios visibles en el exterior. Padre, pues esta es tu obra, es tu palabra la que cambia las vidas, la que nos transforma y pues como fin de año, como la oportunidad de arreglar nuestras vidas delante de ti para un nuevo comienzo. No en vano dice, se deja el año viejo para comenzar uno nuevo. Y tu palabra así lo menciona. Guíanos a dejar las viejas, dice, mañas, vicios del antiguo hombre para poder vivir en el nuevo hombre que has hecho de nosotros y tú quieres hacer conforme a tu palabra. Permite que pues, toda la gente se pueda conectar, que podamos estar concentrados y apropiando lo que a través de la vida de José tú quieres enseñarnos de manera personal. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me sirve mucho de introducción este festejo de Georgina y de Emilio como un 50 aniversario de casados, en donde, qué cosas, ¿no? O sea, aquí son 50 años y José y María apenas se van a casar, ¿no? Ellos tienen unos días de desposados y se encuentran con esto que hemos venido estudiando en el libro de Mateo y de Lucas, en donde se halla que ella está embarazada y vemos la depresión que pudo haber causado en José. Ahorita se mencionaba esta palabra que me viene muy así atinada a lo que hoy cualquier persona podría estar viviendo. Eh, Hoy es un común denominador. ¿Qué tienes? Triste, no me pagaron, no hubo reparto de utilidades, no hay compromisos, la familia separada, ya no nos reunimos, no hay para la cena. Uy, tantísimas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ubicarnos en la situación en la que se encontraba ante una ilusión, una expectativa, un día esperado de unir nuestras vidas a una mujer en el plan de Dios, porque de manera natural las niñas juegan a la casita desde chiquitas y nosotros no tan chiquitos, somos más cobardones como para planear jugar a la mamá y al papá. Más bien yo jugaba con mis hermanas por propuesta de ellas. Uno quiere ser el papá en sentido mandón, autoritario, pero no como la responsabilidad que implica. Y contrastando esto, vemos que tenía tres opciones. José, al enterarse, al notar que María está embarazada y no precisamente de él. Bíblicamente, en el libro de Miqueas estaba por la ley establecido que él podía repudiarla por una falta que ella había cometido. Repudiarla era rechazarla a partir de que él ya había construido un hogar en donde compartieran sus vidas, como en nuestros votos mencionamos, hasta que la muerte nos separara. La otra opción era ir ante las autoridades y materialmente delatarla en el acto que había cometido y la falta sería a través de una muerte a pedradas. Y la otra era, como él dice, por cuanto él no quiso infamarla, desprestigiarla, por cuanto él no tenía la certeza de qué había pasado, que ahorita vamos a entrar en esto, él quiso dejarla secretamente. Bueno, pues este hombre está ahí dándose vueltas en la noche, está buscando a Dios, no entiende, él está lleno de confusión. Quiero que podamos apropiar este término de confusión en nuestras vidas a diario, el comportamiento de tu pareja, de tus hijos, de tus nietos.
tu propio comportamiento trae confusión. Entonces lo que está viviendo José es una confusión hacia dónde dirigirse. La confusión es eso, hacia dónde me muevo. La dejo, la perdono, la repudio, la acuso, la señalo. Y entonces nos quedamos el sábado pasado en un término que describe Dios de este hombre que por cuanto es justo. Entonces, si vamos a la Biblia, ahí en el libro de Mateo, vamos a recordar este término mencionado por Dios de este hombre. Estoy en Mateo capítulo 1, versículo 19. Estamos estudiando algunos de los aspectos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios tuvo que permitir para que se glorificara y tuviera un propósito aquel bebé que se haría hombre siendo el Hijo de Dios. Eh, y que a veces idealizamos que si era el Hijo de Dios, todo tendría que salir bien. Él sí era el Hijo de Dios desde el punto de vista divino. Tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, pasamos de la potestad de las tinieblas a ser hechos hijos de Dios. Así dice el pasaje, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas, somos creados por Dios, pero cada uno tiene que tomar la decisión de reconocer que por el pecado está separado de Dios y hay una barrera que nos impide materialmente tener una relación de paternidad con Dios, y por eso Dios envió a Jesucristo para restaurar, restablecer, para reconciliar al hombre que ha pecado y que no puede tener una comunión con Dios. Bueno, dice que José, su marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí hay una razón por la cual él actuó así, que a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ser mejor? Bueno, para él tomar una decisión del tipo de no acusarla, de no repudiarla y de no exhibirla, él tenía que estar lleno de Dios. Él era un hombre que podía haber aplicado la justicia, y ahorita que yo estaba estudiando en esto, por cuanto era justo lo que él estaba viendo, la justicia debería de haberlo llevado a la justicia ante las autoridades. Si fuera en estos términos, por cuanto yo soy justo y tú cometiste esta falta, yo te voy a acusar. Por cuanto yo soy justo y cometiste esta falta, te voy a rechazar. No se refiere a esta justicia que el hombre siempre reclama. No es justo. No es justo lo que tú me haces, no es justo lo que no me das. O sea, hay una constante demanda de injusticia de cualquier ser humano y aún de un creyente hacia la vida que tiene. No es justo la vida, o sea, yo me casé con muy buenas intenciones y no es justo lo que estoy viviendo. Oré por un hijo y no es justo que me haya salido como me haya salido. Siempre estamos constantemente reprochando y sufriendo por una falta de justicia. Pero dice aquí que él es justo, pero si no en los términos humanos, si hubiera sido justo, hubiera hecho lo justo, y lo justo era que muriera a pedradas. Lo justo era que fuera repudiada. No, no es este tipo de justicia a la que hoy nos quiere llevar Dios. Para esto es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie puede ser lo que en un momento dado José, habiendo visto un adulterio, podría actuar como actuó. ¿Cómo actuó? Vimos el sábado pasado, viendo de qué manera ella podía ser menos dañada ante la falta que había cometido, sin el saber que había sido Dios el que había engendrado en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, al bebé, a Jesucristo, a lo que llevaba allá adentro. Así es que para él esto era la justicia de Dios. La justicia de Dios es que no nos trata como debemos de ser tratados. Él era justo porque entendía que Dios era justo con él. Él, como tú y como yo, era un pecador, es un pecador, soy un pecador, pero la justicia de Dios
nos trata con su misericordia, no como deberíamos de ser tratados. Así es que Él, en esta justicia de Dios que no le pertenece a Él, que no es de Él, que es un fruto de nuestra comunión con Dios, a través de que de algo muy sencillo que todos podemos entender. ¿Qué merecerían tus pecados, tus faltas, las mías, los actos vergonzosos que cometemos, que cometimos? ¿Qué merecerían? Un castigo. También ser muertos a pedradas, también ser repudiados, ser llevados a las autoridades. Mas Dios, dice ahí, muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, nos amó. Así es que Él toma la decisión de, aun siendo ella lo que ante sus ojos era una pecadora, decidió amarla. Y por cuanto decidió amarla, buscó qué solución hacía menos daño en ella. Esto lo hacemos con nuestros hijos e intentamos y oramos, y por eso estudiamos, crecer con nuestra esposa, tú crecer con tu esposo, que no obstante, si fuera justo, debería de ser repudiado, repudiada o nuestros hijos repudiados. Pero una vez que tú y yo recordamos que Dios no nos trató como deberíamos, sino que obró en base a su misericordia, nos perdonó y nos dio la oportunidad, para unos un poco más rápido, para otros más lentos, para otros medio ahí van, de que de rehacer a través de Cristo su vida por medio del Evangelio de la verdad, su palabra que transforma una vida. Algo que hoy quería aclarar es que esto que leemos muy rápido no fue algo que le llevara unos minutitos a José. Algunos cambios en nuestras vidas van a llevar un proceso muy largo, dependiendo de qué tanto hayamos alimentado o qué tanto estemos afectados. Quizá para algunos de ustedes dejar el cigarro, yo nunca fumé, pero dejar el cigarro ha sido durísimo. Y para otros quizá cuando entendieron que esto no agradaba a Dios, que ya no lo necesitaban, que ahora Dios llenaba su vida, que era una farsa, lo tiraron rápidamente. Llámese entonces cigarro, mentiras, alcoholismo, homosexualismo, violencia. Para unos, quizá cuando entendieron que Dios, debiendo haber sido violento Dios con ellos por su comportamiento, y ellos identificándose y siendo alumbrados en que ellos eran personas violentas, agresivas, en un instante lo dejaron de ser. Pero seguramente aquí habemos otros que seguimos siendo violentos y que no ha sido así tan fácil como que en unos minutitos se me quita esto. Quiero alentarlos a que esto no te pasa a ti, ni al de al lado, ni al que podemos ver aquí en la pantalla, sino que es algo que dependiendo de cómo se haya afectado las diferentes áreas, Dios va transformando punto por punto, de día en día, a través de una vida, de un proceso. Por eso, tanto para contigo, tú nunca podrás amar a nadie si no te amas primero a ti mismo. La persona que es cruel consigo misma lo será con los demás. Así es que cuando José entiende que Cristo, que Dios Padre, no fue injusto con él, siendo un pecador como cualquiera, habiendo sido ya perdonado por fe, aunque apenas estaba él recibiendo en sus de noticia en una gestación al Salvador, ya sabían ellos que la salvación sería a través de un cordero sin mancha, de un inocente, de un sustituto, que por él podríamos nosotros únicamente ser limpiados y perdonados. Así es que él dice aquí que era justo. Y entonces empezamos a estudiar que su justicia tenía también otra característica. Él recordó que públicamente había hecho votos, como los hizo en alguna ocasión Emilio y Georgina, Ceci y yo, y algunos de los que estamos aquí casados,
votos matrimoniales de que en salud, en enfermedad, en escasez, en abundancia, en tiempos difíciles, no nos dejaríamos, nos apoyaríamos. José hizo votos matrimoniales. Dice la Biblia que ya estaban desposados y delante de Dios tenía un voto: no abandonarla, no dejarla, aunque estuviera en enfermedad. ¿De qué estaba enferma ella ante la situación que todavía no conocía? Bueno, él podría pensar que había cometido un adulterio y esto es una falta, pero él mantuvo un voto indisoluble, que no importa lo que suceda, no te voy a dejar. Miren, hoy en la televisión hay como campañas navideñas que invitan a la reconciliación a través de muchas películas navideñas, mucha música, donde llegas, hay campanitas, hay luces. ¿Qué hace esto? O sea, nos invitan a meditar, nos invitan a reconciliarnos, a arreglar nuestras vidas personales para con Dios, para con la gente. Y, y muchos aprovechamos la oportunidad. Pero la ley judía en el Antiguo Testamento autorizaba que si esta mujer o alguna mujer cometía una falta, él podía repudiarla. José, por cuanto era justo, había una ley que pasaba por encima de los hombres. Aunque estaba autorizado repudiarla, delante de Dios, él tenía un voto: indisolubilidad de su matrimonio. Tenemos que confirmar, reafirmar nuestros votos, los que estamos casados. Este es el tiempo, no de Navidad, me refiero bíblicamente a lo que estamos estudiando, porque esto es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. No es la justicia que tú y yo estamos pidiendo y reclamando, que por cuanto no tratas a los niños como debes, que por cuanto no nos das lo que necesitamos, que por cuanto no te esfuerzas más. Somos mutuamente criticados, tanto varones, esposos hacia ellas y ellas hacia nosotros. Y esto nos va enfriando, nos va llenando el costalito de piedras de tal forma que nos repudiamos. Cuando Él, por Cristo, por cuanto era justo, ante un adulterio que era inminente, tenía muy presente que antes que la ley de devolver mal por mal, dice la Biblia, esto no lo hagas. No devolváis mal por mal. José sabía, conocía los principios de Dios, conocía la palabra. Así es que él pudo haber en la justicia devuelto mal por mal. Y así somos. Somos castigadores, somos punishers. O sea, me haces, te hago. O sea, en las relaciones padre e hijo, hoy el castigo no es una reprensión como Dios lo manda, sino es en el fondo un desquite, una frustración de un padre que ante la impotencia de tener controlado a su hijo, descarga una ira sobre de él, básicamente castigándolo, negándole, o sea, rechazándolo. Y no actuamos como José actuó, tanto como con María y como lo va a hacer más adelante con Jesús, en el momento en que él se aparta de la caravana y no regresa en el tiempo que regresaron todos después de aquel censo. Eh, y esto nos debe de descubrir, nos debe de cambiar el chip, el concepto de justicia equivocado que promueve el mundo. Te pegó, pégale. Te rechaza, castígala. Y la verdad, si todos somos honestos aquí, así vivimos. No me das de cenar, no te hablo.
no me recibes como yo esperaría, estoy serio, hay una distancia, pongo una distancia entre tú y yo y nos vamos repudiando. Esta es la palabra, nos vamos repudiando. Ahora, estoy hablando solamente de los matrimonios, no, te puedo decir que con tristeza de los padres con los hijos. Los hijos, conforme van creciendo, que hemos ido también en otros estudios viendo que van entrando a la adolescencia, ellos van buscando una autonomía. La adolescencia hoy ya está muy precoz, entran entre los 9 y 10 por todo lo que oyen, ven a los hermanos, escuchan, ellos mismos se meten, van ensuciándose y por cuanto nosotros vamos corrigiéndolos y tratando de que aquello de lo que se ensucian no les afecte, van desarrollando un rechazo hacia nosotros y somos las personas más indeseables para ellos por ahí de los 14 y 18 años, algunos hasta los 20, por cuanto les pones horas de regreso, estás constantemente instruyéndolos a que tengan cuidado con sus amistades, de que no vean tanto tiempo las redes, etcétera. Pero esto sí es normal en los jóvenes, pero lo que no debe de ser normal es lo que no hizo el Padre de los cielos para con nosotros. El hombre cambia su actitud hacia Dios, pero no Dios hacia nosotros. Él se vuelve, dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Este es un rasgo también de la justicia de Dios. O sea, fue infiel María, mas José permaneció fiel. Aclaro esto como una enseñanza como padres. Aunque ellos sean infieles, mantengámonos fieles nosotros. Acepta a tu hijo, a pesar de ser pecador, a pesar de la frustración de que no hace lo que tú pides, de que no responde cuando tú quieres, de que no cumple las expectativas que tú quieres, mantente fiel a lo que tú y yo fuimos llamados. Fuimos llamados a instruirlos en justicia. Fuimos llamados a interceder por ellos y en su tiempo Dios hará su trabajo. El Espíritu Santo está obrando. Nuestra oración para con ellos no es en vano. Y tarde o temprano, dice la Biblia, segaremos, segaremos. O sea, cosecharemos, veremos. No le importó tampoco lo que los demás dijeran. Era evidente que ella no podía estar confinada, escondiéndose con fajas, de tal forma que no se viera que ya había ahí un embarazo. Pero habiendo ellos públicamente, habiéndose dicho votos matrimoniales, no le importó qué dijeran los demás. Quiero ahondar en esto porque hay una tremenda torcedura, distorsión, desviación de lo que es autoridad, firmeza, con lo que es misericordia. Si José hubiera ido a algún lugar a hablar con sus cuates, le hubieran dicho que era un tonto por él dejar secretamente a María. O sea, él influido, quizá también se hubiera ido a ver a su mamá, le hubiera dicho, pero ¿cómo la vas a perdonar a esta? Infame. Otro factor que influye en nuestro comportamiento y con los hijos es qué dicen los demás. ¿Qué dicen estos otros testigos? ¿Qué dirán aquellos testigos en donde yo había hecho votos de amarnos y que ahora está embarazada? No fui yo. ¿Y cómo influye esto en la vida de los jóvenes, en tu vida? ¿Cómo influye aquellos conceptos que nos estamos llenando, que estamos adquiriendo, que estamos estudiando, que estamos informándonos, que distorsionan, o como dice la Biblia, tuercen las escrituras para nuestra propia perdición? Esta es una realidad. Como nunca tenemos que cuidarnos y estar supervisando qué están escuchando nuestros hijos, porque tú y yo predicamos a un Dios de amor, dador de vida, pero hoy en las escuelas promueven el aborto como algo
de un derecho de una persona sobre su vida. Y un niño que escucha este concepto de un maestro se confunde, en donde por un lado Dios es dador de vida, pero tú de manera personal tienes el derecho de escoger y de decidir por ti mismo, no por qué dice Dios. Esto es algo con lo que todo el tiempo estamos trabajando, no solamente con los hijos, entre nosotros. Por eso aclaro y menciono que si yo hubiera ido con unos amigos que no conocen a Dios, lo primero que me hubieran dicho es que ellos mismos me acompañaban ante las autoridades y ellos pues, lanzarían la primer piedra contra María. Pero si yo busco un pastor, si yo busco un amigo santo, amigos justos, amigos misericordiosos, amigos creyentes que han entendido cómo Dios nos ha tratado, padres con quien yo me apoye, que ante las faltas de sus hijos son misericordiosos y que no son etiquetados como faltos de carácter, barcos, falta de autoridad, no disciplinan. Cuidado con esto, esto es muy sutil, o sea, pareciera entonces que el padre del hijo pródigo fue un tonto al darle la herencia que aún todavía no fallecía, que le correspondía por un capricho de un hijo rebelde que deseaba ir a vivir la vida. Le habían dicho a sus amigos que la vida estaba allá afuera, que el hogar era el peor lugar en donde podía vivir. Así es que él, influenciado porque ven a vivir la vida, pidió la parte que le correspondía. Date cuenta cómo son influenciados nuestros hijos y cómo puedes ser tú influenciado como esposo y como esposa de cosas que no están en la palabra de Dios y que no nos van a llevar más que a más impiedad. Dice en el libro de Timoteo que si nosotros damos pie a esto, miren, vamos a buscar aquí en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Hablando de un hombre justo, estoy en esto, dice segunda de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estamos también en este pasaje de tiempo de callar, pero también vemos un rasgo de José, un hombre justo, en donde debiendo haber hablado, calla, pero también entiende él que esto de nada iba a aprovechar, que no contendiera sobre de cosas que no comprendía y que sobre todo que no tenía ni siquiera la certeza él, pero él otorgó el beneficio de la duda. Él puso sobre todas las cosas, antes que dijeran los hombres, un voto matrimonial que había hecho, como dice ahorita el pasaje, delante del Señor. Tu compromiso y mi compromiso para con nuestra esposa fue delante del Señor, no fue delante de ella. Y el extremo en el que estamos viendo a María de adulterio, yo no creo que supere cualquier otro dolor que tú y yo podamos estar viviendo con nuestras esposas. ¿Ok? Así es que su justicia lo llevó también a atenerse a las consecuencias de la decisión que iba a tomar, de abandonarla, de quedar él como un poco hombre, como alguien que no enfrentaba su responsabilidad, pero era algo que solamente le concernía a él y a Dios. Delante de Dios estaba haciendo él lo correcto. Él no le importó que Moisés ya había autorizado por la depravación que había del matrimonio, por la dureza, dice la Biblia, de los judíos, del corazón de ellos, que la repudiaran, pero pasó por encima de todo esto. Los judíos eran fariseos, eran legalistas, era alguien que utilizaba la palabra para solamente llenar de mandamientos a los demás, los cuales ellos no cumplían. Así es que justo
No era un hombre recto y honrado que siempre hiciera lo correcto, porque aquí lo correcto, desde el punto de vista justicia, era que él hiciera lo que ya mencionamos varias veces, menos que cubriera, entre comillas, la culpabilidad de la mujer, de su mujer. Culpables, tú, mi esposa, yo, mis hijos. Culpables, merecía un castigo. Culpables, en el caso de ellos, merecía carta de divorcio. Ahí dice en Miqueas, ustedes dan carta de divorcio por cualquier falta que cometían, pero él no obra así, no actúa así, sino que volvemos a nuestro tema, sino que en la tolerancia silenciosa e inactiva pareciera un acto de aprobación o de complicidad. Fíjense bien en esto. A veces el callar pareciera que aprobamos algo. Dios calla ante nuestras faltas, mas no quiere decir que lo aprueba. Calla ante las faltas de un joven. Yo como padre callo ante las faltas de un hijo, mas no significa que lo apruebo. Dios ama al pecador, mas reprueba el pecado, rechaza el pecado, condena al pecado, murió por el pecado, se hizo pecado y fue castigado, mas ama al pecador. Mas Dios, siendo justo, no obra condenando a aquel a quien ama, siempre y cuando se arrepienta, siempre y cuando abandone aquella práctica. Veíamos, y a mí me impactó, que él estaba convencido de la inocencia de María. Creía en el amor de su esposa, aunque lo que había hecho manifestaba lo contrario, pero él se mantenía en el versículo. Aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Ahí estando en Timoteo, precisamente en el capítulo 2, ahorita leímos el 14. Si nos vamos al versículo 13, dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si tú y yo, que lo somos, infieles a Dios, él permanece fiel. El padre del hijo pródigo permaneció fiel ante lo que le había hecho. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? No podemos, miren, yo no puedo. A mí solamente, así con mi corazón en la mano les digo, mi esposa me lleva a Cristo, porque yo no puedo, ni mis hijos, y mis hijos me llevan a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre justo, sentenciador, condenador, que obra conforme a la justicia de los hombres, y que si tú me haces, yo te hago. Entonces yo necesito, y tú necesitas de Cristo, para que podamos, que aunque los otros sean infieles, rogar a que Dios nos haga como Él con nosotros, fieles. Aunque como tú y yo somos infieles con Él, Él permanece fiel. Fue lo único que le permitió a José no juzgar a María y someterla al deshonor de un divorcio público. Esto me encantó. La calidad de la justicia de Dios se hace palpable y visible al no condenarlos por lo que merecemos. La calidad de su justicia tuvo que cumplirse, en lugar de castigarnos, castigar a su propio hijo. Dios tenía que satisfacer, siendo justo, la justicia, y tuvo que venir alguien inocente. Dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual pagó por ti y también por el otro. José tenía muy claro esto. Ya María había sido justificada por aún todavía no se llevaba a cabo, la promesa, en el caso de ellos, de la muerte del Mesías.
del Cordero. Sería limpiada también, como tú y como yo, por la sangre de Jesucristo. Así es que, ¿dónde vemos la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios? En esto que hace para con nosotros y que nos permite y nos mueve a hacer para con los demás. Aquí no obran los derechos, aquí no obran la gravedad de la falta, no aplica, aunque está en la ley. Si aplicara en tu vida y en mi vida, estaríamos encarcelados, estaríamos condenados, mereceríamos el infierno. Escuché el testimonio de un hombre que, miren, lo vamos a leer porque me impactó muchísimo. Él mencionaba en Primera de Corintios, capítulo 6, como parte de su testimonio, cómo se convirtió. Al igual que yo, me identifiqué con él desde el punto de vista que a mí no me importaba la eternidad, a mí no me importaba la próxima semana ni el día de mañana. Yo era un hombre que vivía el hoy. Y por cuanto vivía el hoy, pues solamente lo que hoy me deparara y de lo que pudiera sacar el día de hoy. Pero dice que él un día escuchando a través de una persona este pasaje, por primera vez en su vida entendió la eternidad. Dice 1 Corintios capítulo 6 a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quizá tú seas una de las personas que no les importa el reino de Dios, que no les importa la eternidad, que no les importa dónde van a ir, que no les importa qué viene adelante, qué nos espera. Quizás seas eso, pero la Biblia dice que Dios está trabajando en tu corazón. Hay una conciencia en donde tú sabes que ando algo mal y que a la hora de partir, la ignorancia te lleva a vivir en un temor de qué será de ti. Dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios, por lo cual nos aclara que hay un lugar a donde vamos a partir, a la presencia de Dios, al lugar en donde Dios reina. Decía alguien que ¿dónde dice el cielo? Al reino de Dios, donde Él controla y domina los cielos y la tierra, de donde a Él le pertenece todo. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Nuevamente dice, heredarán el reino de Dios. Por un lado dice que todos estos están fuera de la presencia de Dios. Y si te fijas, no hay niveles. Aquí todos entramos y que si por alguna razón tú estabas en la duda de que si hay cielo, que si no lo hay, que si no lo hay, que alguien decía, pues, preguntando, oye, ¿y ahora que muera, a dónde voy a ir? Seguramente a un lugar de paz, seguramente a un lugar en donde pues estarás más tranquilo. ¿Quién te dijo? O sea, ¿qué has oído? Dios promete que efectivamente hay un lugar en donde no habrá más llanto, ni más lloro, ni más dolor, pero también hay un lugar a donde a todo aquel que entra en este grupo de pecadores, de hacedores de maldad, no entrarán a este lugar. Este sería el peor infierno. Dice que los maldicientes, igual que un adúltero, dice que los que estafan, los que roban, los fraudulentos, igual que un afeminado, que un ladrón, que un avaro, que un borracho. Pero Dios, en su misericordia, busca a todos. Y Dios envió a Cristo en una justicia en donde, para no condenar a todo este grupo en donde estamos tú y yo, tendría que morir su propio Hijo. Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido
Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo, en este tiempo de Navidad, vino a salvar, a lavar, a limpiar, a pagar, a tomar tu lugar, porque debiendo tú merecer el castigo, alguien tenía que pagarlo. Esta es la justicia de Dios. Por eso José no obró en la justicia del hombre, porque con él habían obrado conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo? Siendo algo de esto que describe el versículo 9, 10, cualquiera de estas manifestaciones del pecado, por Cristo somos revestidos, redimidos, perdonados, justificados. La justicia no es algo que tú establezcas conforme a tu propio parecer. Tiene que ser basado en, como veíamos al final del sábado pasado, aquel que era maldecido encomendaba al que juzga justamente la causa. No nos toca a ti y a mí. Tenemos que aprender a orar para cuando somos nosotros maldecidos, afectados, blasfemados, cuando somos defraudados, cuando somos quebrados porque nuestras expectativas matrimoniales para con los hijos, para con la familia, para con la fecha, con la época, somos defraudados, encomendar la causa al que juzga justamente. No sabemos hacer esto. Hemos crecido en nosotros establecer nuestra propia justicia, dice la Biblia. Cada uno estableció su propia justicia. Dice, esto es lo natural. Yo me las cobro. A mí me las debes. Y lo único que hacemos es excluir a Dios. Dice un versículo, no digas yo me vengaré. Aclara diciendo, porque mía es la venganza, dice Dios. Déjalo en sus manos. Por tanto, surge una pregunta. ¿Y entonces qué es ser justos con Dios? Es darle lo que a Él le pertenece. A nosotros no nos pertenece la condenación, ni establecer un juicio, ni una sentencia a nadie. Ser justos fue lo que hizo José, darle lo que a él no le correspondía, sentenciar a María. Aquí doy un tiempo, porque esto es muy importante. Esto te va a dar paz, me va a dar paz. No nos pertenece a ti y a mí establecer justicia. Dice aquí, por cuanto él era justo, ¿qué más significa ser justo? Devolverle a Dios lo que a él no le corresponde. Como Cristo encomendaba la causa al que juzga justamente, José, Pablo, Pedro, cualquier creyente que es maldecido, perseguido, y Cristo ahí en la cruz pronuncia las palabras, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nos vamos a Primera de Corintios 4, ahí, a la vuelta de donde nos encontramos. Si buscamos Primera de Corintios 4, versículo 7, ¿quién era José? Ay, no, pues él se había mantenido con sus votos matrimoniales intactos. ¿Y María quién era sin que tú y yo supiéramos antes que había sido engendrado por Dios? Pues era una cualquiera, pues alguien adúltera, alguien que había cometido una falta muy grave. Pero dice 1 Corintios 4, 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tú quién eres? ¿Por qué hoy la vida que tú y yo tenemos de perdón, de misericordia? ¿Por qué podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia? Lo recibimos, no nos lo ganamos. No fue por obras para que nadie se gloríe. No fue por algo que hubiéramos hecho bueno, al contrario, estábamos materialmente ahogados, hundidos, muertos en nuestros pecados y delitos.
¿Quién te distingue, José? ¿Quién eres tú para sentenciar a María? Aunque la ley le autorizaba y aunque las circunstancias lo ameritaban, pero ¿quién soy yo? ¿Quién me hace diferente delante de mis hijos, delante de mi esposa, delante de mis familias? ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho? Nada. Todo lo he recibido. Soy quien soy porque Dios me lo ha dado. O sea, nada. Dice aquí perfectamente, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Continúa el versículo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá y reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstolos, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Era un espectáculo lo que ellos estaban viviendo. Y muchas veces tú y yo, así viéndonos como unas víctimas, somos protagonistas de un espectáculo de daño que nos hace la gente, que nos hacemos nosotros mismos. Alguien que se emborracha, hace un espectáculo para él mismo. Alguien violento, áspero, que agrede a alguien, el espectáculo lo hace él mismo. Ah, claro, tú dirás, ¿a mí qué me importa la gente? No eres feliz. Una persona violenta no es feliz. Solamente esconde en su interior la ira que lleva por delante, por dentro. El otro versículo dice Romanos 14:8, por el cual José obró con justicia. Dice así, Romanos 14:8. Sí, porque nos vamos a preguntar, ¿y cómo podemos actuar de esta manera, no? Porque la verdad sí está así como que, ¿y quién? ¿Quién de vosotros es suficiente para esto? Dice Romanos 8:14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, ay no, espéreme, me equivoqué. 14:8, perdóneme. El 8. Pues si perdón, leí el 14. Estamos bien, Romanos 14:8. Nomás que leí el 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. José vivía para Cristo, vivía para el Padre. Antes que su voluntad y sus derechos y su justicia, quería la de él. Primero, porque él estaba muy consciente de que nada de lo que él era, él no recibió la encomienda de poder ser el único hombre que habrá en la humanidad, de haber recibido al Hijo de Dios en sus manos y tener la gran labor de criarlo, educarlo y llevarlo a la cruz. Pero no era de él. Un día lo llamaron. Nada es nuestro. Nada. Nada de lo que tenemos es nuestro. Dice el versículo al final, porque de Dios somos, ni nuestra vida, o sea, ni eso nos pertenece, porque de Dios somos. ¿Por qué te glorías? O sea, y meditaba yo en esto con mucha calma y decía, Dios guárdame, ¿por qué pichicateo? ¿Por qué soy cuentachiles? ¿Por qué soy cuentachiles, no? Cuentachiles es la expresión pichicato, mm, retenedor, entre comillas, cuidadoso, cuando todo lo he recibido de ti. ¿Por qué no somos dadores? ¿Por qué escatimamos tanto? ¿Por qué retenemos lo que no es nuestro? ¿Por qué retengo mi vida como si fuera mía? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace José? Él entiende que ni su vida le pertenece, así es que, ¿qué sería de ella de la decisión que estaba tomando? Será decisión de Dios. Hasta que en el momento llegó el ángel y le avisa, sí, es mi decisión, no te vayas. Lo que en ella hay de Dios ha sido engendrado. De Dios hemos recibido los sentidos, de Dios hemos recibido la inteligencia. ¿Por qué unos más y unos menos? Yo no lo sé.
Lo único que sé es que Él es el dador de vida. Y de por vida entendemos aquel que tiene mejor memoria, que corre más, que tiene más talentos, que es más simpático, que es mucho más agraciado. O sea, Dios la gracia la da, pero hay niños que desde chiquitos se ríen y hay otros ya gruñones, ¿no? Así es que las personalidades también forman parte del carácter de Dios. Yo veo en la vida de Juan Manuel de León una personalidad firme, una personalidad definida, y tiene que ser así para poder conducir la iglesia. Si él fuera un hombre blando, sería materialmente manipulado. Así es que hemos recibido sentidos, inteligencia, bienes corporales, y no se diga los espirituales. Cuando hablo de bienes corporales, ¿quién te puso esos ojos? ¿De dónde sacaste que tú eres mejor por tenerlos azules, o claros, o grandes, o chicos? ¿Quién te los dio para, o sea, de cuándo te los ganaste? ¿Dónde los compraste para que tú te jactaras y yo no, por tener la nariz más paradita? O por yo ir a predicar y haber chocado y hoy tenerla más aplastada. Nada, nada hemos recibido. Dice en otro pasaje que aquí llegamos sin nada. Y tan es así que sin nada nos vamos. Y si hablamos de bienes espirituales, estábamos muertos espiritualmente hablando. Nuestro espíritu era el espíritu natural del hombre sin Cristo. Pero cuando nacimos de nuevo, nos fue dado el Espíritu de Dios, el cual obra en nosotros. Y como se compartía al principio, si no fuera por Cristo, no hubieran durado 50 años de casados, sino 50 minutos. Sí, la verdad es esa. Si no es por Cristo, 50 minutos, 50 días, 50 meses, máximo. Un matrimonio hoy dura, sin contender, sin enojarse, sin decepcionarse. Nos dio la existencia. Por Cristo, por Dios vivimos. No es algo que tú controles. Cuando Él llama, porque nos va a llamar, como un día llegamos, te vas a ir. Te tomes el alimento naturista, la píldora, el hospital, te lleven, corran, suban, bajen, te unjamos. El día de nuestra partida está marcado. Cuando no lo hemos visto, de hombres caídos que se han pegado en la cabeza, en la nuca, y pudiendo quedar locos, muertos, ahí andan. Sé de testimonios de creyentes que han tenido peritonitis, pancreatitis, pronósticos de salud que son favorables para la muerte, la mayoría de ellos, no favorables para vida. Pero cuando Dios decide aún todavía tenernos aquí, la vida le pertenece. De Dios somos, dice aquí. ¿Y cuántas otras cosas más innumerables de la creación no nos pertenecen? Un paisaje, el mismo sol de la creación, dice, habla de manera general, porque nada te pertenece. El agua que bebes, no, pues yo la compro. Pero ¿quién te hace pensar que porque tienes dinero puedes comprar Perrier? O sea, eres algo mejor. O sea, es increíble. Uno, vas a un restaurante y te preguntan, ¿qué agua quieres? Que si, que si quieres, ¿cómo se llama esta? Ay, agua. Ya bueno, ya ves que hay varias marcas, Santa María, Kirkland o Perrier, ¿no? Epura, Tasco, ¿no? Ahí en Guerrero las aguas embotelladas y enlatadas son Tasco. Aquí también hay. O quieres Perrier, francesa, de manantial. Aún esto no nos pertenece, pero la persona que pide una Perrier se siente mejor que los demás. Pero ¿quién te distingue? Por cuanto todo lo que tienes lo has recibido. Por tanto, ¿quiénes somos para tú y yo obrar con justicia? ¿Quiénes? Nada de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que Dios ha creado, nos pertenece.
Termino con esto recordando nuestro propio ser y nuestra existencia. Por eso un hombre justo significa un hombre entregado. ¿Qué quiere decir esto? Al ser, dice entonces el pasaje de Mateo, siendo José un hombre justo, ¿qué hacía? Entregaba lo que no era de él. ¿Cómo que María es mía? ¿Cómo que la justicia es mía? No, él tenía muy claro que todo lo había recibido y por tanto en consecuencia era deudor de Dios. Ay, estas son palabras que se dicen bien fáciles, pero dice la Biblia que deudores somos para con Dios. ¿Cuánto le debemos? Dice que aquella mujer de la vida fácil de la ciudad había derramado sus cabellos, su perfume, y Jesucristo en aquel hogar, llegando a casa de aquel Simón, que ni agua le dio, que ni le ofreció nada para beber, aquella mujer en cuanto llegó Jesucristo, rápido le lavó los pies, rompió el perfume que venía en un envase de alabastro y hizo todo. Y aclara Jesús y dice, por cuanto ésta tanto pecó, tanto amó, que no deberíamos de ser tú y yo iguales. Por cuanto tanto somos conscientes de lo que pecamos, tanto deberíamos de amar. ¿Con qué cara podríamos presentarnos a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, a nuestros vecinos? ¿Con qué cara? Podríamos decirlo muy fácil. Lánzale a María la primera piedra y yo la segunda y todos los demás la célula. Vámonos sobre de ella. Cuando somos deudores, un hombre, una mujer que no encuentra cómo devolverle con su propia vida lo que ha recibido de Dios. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos muchos de nosotros? Porque no hallamos la forma de devolverle a Dios el amor con el que Él nos ha amado. Y por eso escuchas que por amor a Él lo hacemos. Muchos, por amor a Él, por amor a mis hijos. Y los que somos padres, por amor a ellos lo hacemos. Y voy a buscarlo al reformatorio, al torito, a donde quieras, por amor a Él. Algunas ocasiones sabiamente dejamos que Él, como Cristo lo hace, padezcamos las consecuencias de decisiones mal equivocadas y forma parte de su amor. Es parte de la madurez para reconocer que fue un error. Cuando previamente nos dijeron, no toques eso, y tú lo tocas, porque si lo tocas morirás, entonces entendieron que lo mejor era obedecer a Dios. Pues sí, no te estaciones ahí porque te ponen candado. Y después llega aquel todo enojado, echando pestes, que cómo le ponen candado a su coche. Pues ahí dice perfectamente no estacionarse porque le será puesto un candado a su llanta. No sé si todos entiendan esto, que en unas colonias allá de Polanco ponen candados en las llantas para que el coche no se vaya. Tiene que pagar una multa, no se puede ir, pérdida de tiempo. Y esto así entiendes. Y después la siguiente vez que tienes la tentación de estacionarte en un lugar prohibido, no lo haces. ¿Deudor de qué? De honor. O sea, no es, ¿cómo me haces esto, María? Yo siendo tan bueno, tan trabajador, tan honorable. No. José entiende que el honor es de Dios y a quien le debe el honor es a Él. A quien le debe la gloria es a Él. A quien le debe la alabanza, la adoración y la gratitud es a Él por lo que Él ha recibido. No está Él demandando gloria, honor, alabanza de parte de María y de la gente hacia Él. No, Él tiene muy claro que hay alguien a quien Él mismo le debe y por eso se puede guardar y por eso puede cumplir este rasgo de justicia. Por cuanto Él es justo, Él ubica la deuda que tiene delante de Dios, que ya fue pagada, pero a quien le debe la honra y la gloria. Y que si Él no es adúltero, es por Cristo, porque normalmente, tú te acostaste con alguien, pues vas a ver que yo también puedo. Y devolvemos mal por mal. Así jugamos como chamaquitos, siendo adultos. ¿No te has dado cuenta? No me hablas, pues no te hablo. No me das, pues yo tampoco. Y nos vamos volviendo así fríos entre nosotros. No me tocas, pues yo menos. Ser justo entonces es que
ser santo, ser limpio. Por eso pudo José escoger entre tantas opciones la solución que más beneficiara a María, que menos daño le causara. Un hombre justo, un padre justo, un esposo justo, ¿qué va a buscar? El menor daño posible a quien ama, obviamente. ¿Qué fue lo que hace Dios? Su paciencia es prolongar hacia nosotros con tal de que no haya el daño más que el posible, el que cada pecador decide continuar en su vida independiente, pero ese es el menor daño, pero que no pase al daño final de un juicio separado de él. Por tanto, es la justicia no de acuerdo al hombre, sino conforme a Dios, conforme fuimos tratados. Un daño, una justicia de compasión. ¿Qué tuvo José hacia María? Compasión. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cómo fue engatusada? ¿Qué pasó? Cuando tú ves a un hijo en las drogas, en el alcohol, en malas compañías. Miren, una persona que de repente encontró que su hijo estaba en prácticas homosexuales, bajó 10 kilos. O sea, el daño es tremendo hacia los familiares. Pero este daño lo podemos mencionar y ubicar como un acto de compasión que, claro, se somatiza y se hace evidente a través del físico. Falta de sueño, ojeroso, demacrado. Llámese que está en las drogas, que murió por andar en malos pasos, que se casó en una edad joven. Pues esto quiebra cualquiera. Pero ¿qué trae en realidad? Llenos de Dios, compasión, misericordia. ¿Y esto qué hace? Promueve la ayuda. ¿Ya reprobaste? Pues ¿cómo te ayudo? ¿Ya la regaste? Pues no te hundo más. ¿Ya te atropellaron? Pues llamo a la ambulancia. Te ayudo, paro el tráfico. Se cayeron en la moto. Venían los dos en la moto. Sabemos que esto es un riesgo, no traían casco. Se caen. Y bueno, ¿qué hace la persona que viene atrás? Se para en su coche, detiene el tráfico, porque si no, quedarían peor de atropellados. Es la compasión. No les ayudas a quemar. Ahora pasa sobre de ellos, ¿no? Por andar sin casco. No, no hacemos eso. No hacemos eso en teoría, pero sí lo hacemos con todo. Es un amor por el prójimo, no por sí mismo. Por cuanto José era un hombre justo, era un hombre que buscaba el bien de los demás, porque cada uno busca el bien de sí mismo, no el de los demás. Esto afectaba a José muchísimo en su vida, su testimonio, pero buscaba el bien de María. Justo quiere decir que es mejor para ti. Justo es eso. Eso es lo que hace Dios para con nosotros. ¿Qué es mejor para ti? Aunque a veces no parece tan justo ni tan correcto. No era justo que el padre matara a su hijo por cuanto ni pecado había hecho, pero tuvo que ser justo para que tú y yo no muriéramos. No es justo cuando nos quitan el manto y Dios nos dice que ahora se los demos, ¿no? Miren, busquen Mateo para ver algunos aspectos que quizá tú y yo vivamos de injusticia, pero que aquí están mencionados y que no lo sabemos, pero que a veces no los tenemos aquí a la mano, ¿no? Busquen Mateo capítulo 5, a partir del versículo 38, dice el amor hacia los enemigos. En este momento, María se ha convertido en una enemiga de José por el acto que ha cometido. Cuando tú y yo somos afectados por otros, inmediatamente lo identificamos como nuestro enemigo, en especial como padres, por en un orgullo
y en una frustración de no hacer ellos lo que nosotros mandamos, se convierten en nuestros enemigos y restringimos nuestro hogar, los rechazamos, expresamos abiertamente, ya no te quiero, hazte para allá, me has decepcionado. Nunca digas eso a tus hijos, los vas a destruir. Cuando tú dices esto, automáticamente ellos esto sí lo registran. Lo demás no te obedecen, pero esto sí. Y entonces los vuelves vulnerables a que cualquier persona que llega le va a decir, yo sí te quiero, yo sí te entiendo, yo sí te doy, yo sí te comprendo, no como tus padres, ¿verdad? Dice el amor hacia los enemigos. ¿Oísteis? ¿Oíste? Que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, tú me tiras uno, yo te tiro otro. Tú me sacas un ojo, yo te saco otro. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Como no entendemos esto de la mejilla, te voy a decir que sí entendemos. Dice, no resistas al que es malo. Se comportó de una forma equivocada María, pero José sabía los principios de Dios, tenía el corazón de Dios, vivía en comunión con él y dijo, no le resistas. Cometió una falta, es verdad, pero no le resistas. No te corresponde esto, no te pertenece, no eres mejor. Ya lo vimos. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, fíjate bien, viene y te quiere despojar. O sea, dame tus cosas. ¿Qué quiere decir ponerte a pleito? El que se sube al pecero y dice, órale, ya se la saben, órale, y tal, y ya sabes, las miles palabras. Ya se la saben, órale, órale, órale. Celulares, lana, carteras, así, ¿no? Esto ya es hasta un meme. Ya se la saben, ya te la sabes. Esto ya estaba dicho en la Biblia cuando dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ah, caray. Pues, ¿cómo? ¿No? Y hasta casi lo bendices y le dices que lo disfrute aquello que te ha quitado. Continúa diciendo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Qué es un hombre justo? Bueno, aquel hombre que, del que Jesús habla cuando dice, te quieren quitar la túnica a base de pleito, de golpes, violentamente, en lugar de acudir a la policía o emprender a golpes con el ladrón, si nos obligan a dar 1000 pasos, diéramos gustosos otros 2000 pasos. Solamente Dios lo puede producir. José no podía actuar de esta manera. ¿Cómo que busco el menor daño para ti cuando me has despedazado la vida? Yo pienso que es así. A mí me hubieran hecho eso algo y a mí me truena. O sea, me hace pedazos mi vida. ¿Por qué? Pues porque lo que había implicado para mí, ya habíamos ido mis papás y yo a pedir a María, me había gastado todos mis ahorros, era todo para mí, ya no había ninguna mujer, era el lirio entre espinos para mí, o sea, había orado por ella todo el tiempo, no había sido una decisión visceral, Dios me había mostrado que era la esposa de Dios para mi vida, había hecho mis votos matrimoniales y me sale con esto, dijo. Yo no sé tú cómo hubieras actuado, ¿verdad? Pero él, lleno de Dios y ubicado en lo que él es, que nada le pertenece ni nada lo distingue, va a cubrir la falta. Y entonces, ausente de egoísmo, es decir, de dejar de estarse viendo a sí mismo, ve y busca el bien de ella. Y lo demuestra, y lo hace, y está a punto de partir cuando al final él es detenido. Finalmente vamos a leer Lucas 6:28, por favor. Déjame ir por mi reloj porque se me olvidó. Con esto termino. Si buscamos, por favor, Lucas 6:28. Lo leo. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Que cierre, ¿no? Qué preparación para este tiempo.
¿Qué vida nos quiere dar Dios? ¿Tú la tienes? ¿Yo la tengo? No. Tenemos que ir a Él. ¿Qué hizo Él? Ora por los perdidos, busca al desviado, sana a los cautivos, libera a los que están en la cárcel. Esto es lo que Él hace en Isaías. Este es el corazón de Dios. Este es el que a nosotros hoy nos invita, ¿no? O sea, porque siguiendo yo esto de Jesucristo ante la maldad, ante el pleito, ante el hurto, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre de mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, este es el corazón de Dios, el corazón del creyente, el corazón del Padre. Está cautivo tu hijo, está preso, está atado a las redes, a sus cosas. Nada más mira por sí. Tu esposa, yo, esposo, seguramente igual. Cada quien, dice la Biblia, porque cada uno mira por sí mismo. Y le dice a Timoteo: pero estos hombres miran por el bien de los demás. Sí, pocos, pocos Josés, pero ahí estamos tú y yo, aquí a sus pies, orando para que haga esto en nuestras vidas, para que tú y yo, como concluye el versículo, orar, orar por esto, porque Dios lo produzca en ti y en mí. Oye, ¿va a ser como tirar un cigarro? No, yo no sentí, pero en mí implicará mucha vida, mucha oración, mucho llanto. Dice Jesucristo a estas mujeres que se lloraban al verlo: no lloren por mí, lloren por sus pecados. Identifícate con esto, vete en un espejo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tratas a los demás? Ya no estoy hablando del amor al prójimo, no, 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 estoy hablando de lo concreto. ¿Cómo actúas a la hora de la hora? Porque una cosa es amor al prójimo y otra es que en este momento es: ¿quién eres? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Cómo actúo? La grandeza de un hombre se manifiesta en lo generoso, en lo perdonador, en la forma en la que cubre la falta, en la compasión. Por eso vemos hacia Dios grande, por eso lo amamos, porque así nos trató. Por eso volteamos a ver a José y dices tú: qué tipo. Y consta que son tres palabras los que de él se dicen. Él ni abre la boca, pero es un tipazo. Y esta es Navidad, tiempo en donde lo que tuvo José no era por él, sino porque Dios se lo había dado. Y Dios envió a Cristo para darnos esto. No está en ninguno de nosotros, pero Jesucristo vino a darnos lo que todo lo que se había perdido, lo que el hombre se ha desviado, lo que el hombre se ha separado de Dios. A eso vino Jesús, a eso fue enviado. Este será nuestro mensaje del próximo sábado. Hablaré obviamente de buenas nuevas, hablaré de esta gran necesidad, retomaré algunos puntos hoy de depresión, de situación difícil, de conflictos reales con los hijos, reales, de redes, de conceptos. Escuchas a tu hijo que ya está de acuerdo con el aborto y dices: ¿de dónde tomaste? ¿De dónde? ¿Quién te dijo eso? Por decir algo. Con los homosexuales, que ya es respetuoso, ¿no? Que no somos quien para juzgar. Porque alguien podrá decir aquí: ¿qué no dijo el estudio? ¿Que quiénes éramos para juzgar? No, no leíste bien. Dice ahí que ni borrachos, ni maldicientes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. No lo digo yo. Dios es amor y aquel que acude a él, Dios le salva, Dios lo libera, Dios lo limpia, Dios lo santifica. Así lo vimos en Primera de Corintios. Eso eran algunos de ustedes, pero ya no, porque Cristo para eso nació,
para eso vino. Estoy sensibilizando su corazón para que el próximo sábado cerremos con este enfoque de a qué vino Cristo. Y hoy, si para ti no es necesario esperar el próximo sábado y te quedó claro que tú eres pues necesitas a Jesucristo. Y Cristo envió buenas nuevas a través de su propia vida en una realidad de haber tomado tu lugar, de haber Él sido el sustituto de aquel pecador que merecía el castigo que eras tú, que era yo, para otorgarnos el perdón y la oportunidad de volver a empezar, ser limpiados y poder tener acceso al Padre por medio de Él. Si para ti hoy quedó claro que tú no tienes esto, tú lo quieres, has estado en esta búsqueda, pero nadie te ha dicho cómo, hoy Dios ha sido muy claro. Y solamente resumiría diciéndote que Dios te ama y te ama de tal forma que envió a Cristo para que por medio de Él tú tengas la vida de Dios. Lo que hoy escuchamos no era de Él, lo recibió. Y entonces dice en el libro de Juan, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, no la nuestra, no la de un grupo, no la de un hombre, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hubo algunos que escucharon, que lo vieron, pero no les importó y les dio la espalda. Pero hubo otros, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo ya pagó en la cruz, ya tomó tu lugar. Ahora te queda a ti, en tu voluntad y conscientemente, tomar una decisión, ponerte a cuentas con Él, reconocer que tú has pecado, que estás separado de Él y que no quieres más participar de esto. Por lo cual dice la Biblia, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios te quiere hacer su hijo. No puedes heredar el reino de Dios en pecado, pero Él ya vino y pagó y quiere limpiarte, quiere perdonarte, quiere darte la oportunidad de empezar una nueva vida guiado por Él. Y hace una invitación a tu vida. Sí, Él no derrumba tu vida, ni esa fuerza, sino que es porque tú lo decides, porque tú lo eliges, como has elegido el pecado. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy tú quieres aceptar a Cristo, si hoy tú estás cansado y no quieres esperar la Navidad, sino que ya es el tiempo hoy y hoy Dios tocó tu corazón, ábrele la puerta. No esperes más. O sea, este es un asunto de que hoy podrías partir. Es un asunto en donde ya tu vida ya no puede esperar un segundo más. Quizá, como hace rato se compartía, si tuvieras una pistola, estás a un clic de darle pum. Cristo vino a salvarte. Dale la oportunidad. Toma la decisión. Elige el camino que Él solamente dejó como vida. No es una opción, es el único camino. Dijo Él, yo soy el camino y yo soy la vida. Lo demás es un engaño, como lo has vivido. Pero Él es un Dios de vida, Él es la verdad. Y todo aquello que no provenga de Él, la Biblia lo describe como pecado, como mentira. No tienes por qué más comprobar esto. Todo aquel que no es de Dios es un mentiroso, dice la Biblia, es un anticristo. Pero si hoy ya te quedó claro, voy a terminar haciendo una oración. Yo acepté a Cristo hace 30 años a través de una oración. ¿Qué es una oración? Una petición que tú le vas a hacer, yo la haré en tu nombre, pero lo único que tú tienes que hacer es, en tu corazón, delante de Él, ser honesto y pedirle perdón, reconocer que Él ya pagó por ti, que eres un pecador, que merecías el infierno, no heredar el reino de Dios, no ir a su presencia, pero no quieres esto, tú quieres una nueva vida.
una nueva oportunidad y Dios te la quiere dar. Voy a terminar y ahí, si tú quieres, escucha la oración, ábrele tú la puerta de tu corazón a Cristo, que está a la puerta, y comenzarás a experimentar la vida que Dios prometió únicamente a través de Él y por medio de su palabra. Vamos a terminar entonces y voy a hacer una oración para todo aquel que si hoy fue el día que, como dicen por ahí, te cayó el 20 y entendiste que Cristo está a la puerta y quiere hacer de ti una nueva persona, no esperes más. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nunca me imaginé que igual que José, yo sería una persona que hubiera actuado con maldad, con venganza, con repudio, lanzando la primer piedra, como un pecador que soy, Dios. Por lo cual hoy reconozco delante de ti que he pecado, que he hecho no solamente eso, sino mucho más cosas aún vergonzosas que ni para mencionarlas, de las cuales en este momento me arrepiento. Te pido perdón y reconozco que ahí en la cruz tomaste mi lugar y que siendo tú aquel Cordero sin mancha, el Hijo de Dios que sin haber cometido pecado, pagaste por mí, derramaste tu sangre y me ofreces el perdón, te pido perdón, Dios. Heme aquí, perdóname por todo lo que he hecho y tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón y que a partir de este momento mores en mí, guíes mi vida y hagas de mí una nueva persona por medio de tu palabra. Dame amor por ella, dame esta seguridad de que mi pecado, por lo que tú hiciste, ha sido borrado. Te quiero pedir esto, como acabamos de leer, no porque sea alguien distinguido y menos porque lo merezca, sino por lo que hizo Jesucristo en mi nombre, por mi salvación y por amor a mi vida. Te lo pido, por tanto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si aceptaste a Cristo, la Biblia dice que nueva persona eres. El reino de Dios, el cielo donde Él mora, no está lleno de gente buena y distinguida. Está lleno de gente pecadora, arrepentida, igual que tú, igual que yo. Es ese lugar a donde dice, no irá nadie, nadie que no se haya arrepentido. Pero los que estaremos ahí, seremos esto. Gente que un día, entendiendo que merecía el infierno, se arrepintió y que está ahí por el perdón y la misericordia de Dios. No merecemos nada, pero por Cristo, por su misericordia y su fidelidad, todos los días nos da la oportunidad de volver a empezar. Hoy es el día, dice la Biblia, y más de salvación. Aquí dejamos el estudio. El próximo sábado concluimos nuestro año, básicamente con un mensaje navideño, que hoy ya arranqué, y continuaremos por si quieren invitar a alguien a esto, a una plática con motivo de la Navidad. Y hablaré de la Navidad, hablaremos de esto. Vayan orando por esto, para que si quieren invitar a alguien a esto, a una plática con motivo de la Navidad y podamos entender la razón por la cual luces, fiesta, pero al mismo tiempo dolor y por qué Cristo tuvo que nacer. De eso hablaré el próximo sábado. Entonces nos vemos el próximo sábado, igual a la misma hora será, a las 10 de la mañana, y pues pásenle ahí la liga, ¿no? De nuestro canal. ¿Sale? Muy bien. Pues aquí lo Gracias. Dejamos. Nos vemos el próximo sábado. Sigan disfrutando su noviazgo, Georgina. Gracias. Adiós a todos. Bueno, nos vemos. Mande. Nada más te iba a comentar algo, se me olvidó decirte. Dime. El versículo Sí. en el que se basó la predicación fue en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces. Qué precioso. El de Tomás. Qué padre. Muy Eh, bueno.
Sí, Pues gracias. hoy lo retomé, ¿no? Renovando votos y así enfrentando nuestras vidas en que efectivamente este cordón de tres dobleces no se rompe, que es el esposo, la esposa y Cristo, pero si nosotros permitimos lo que hoy estudiamos, sí se rompe, se Sí, va claro. desgarrando hebra por hebra y se va desmoronando hasta que no queda nada. Esta es otra verdad, ¿no? Otra verdad. Aquella es una verdad y por Cristo seguimos muchos atados, pero en cuanto nos descuidamos, la hebra se va poco a poco deshilachando hasta que se rompe. Y hoy, pues no en vano las tantos fracasos, ¿no? O rupturas, o viviendo en el mismo techo distanciados, reprochándonos, ¿no? Hay un constante reproche hoy en los matrimonios, un duelo una rivalidad de poder, de control, básicamente. Así es. Ok, muy bien. Gracias. Dios los bendiga. Buen día y buen fin. Nos vemos el próximo sábado. Primero Dios. Gracias, Gus. Gracias a Dios. Hasta luego.